Bueno, vamos a hablar del tema. Sergio Comas, analista político, me acompaña. Buenas noches, gracias por la invitación. También Pepe Forte, es periodista, presentador de Autonomía. Sale los domingos al mediodía, 12 del mediodía por WQBA 1140. Gracias, Félix, por la invitación. ¿Dije el nombre correcto ahora? Sí, lo que es automanía. Automanía, siempre por... Autonomía, está bien. Automanía, automanía. Okay. Ahí lo tiene. Muchísimas Me ha pasado gracias. a mí también, así que... Bueno. Entonces no soy yo solo. ¿Cómo interpretamos esto, Sergio? De 6 meses, 50 autos, 4 motocicletas. Eso es un fracaso, ¿no? Pepe y yo estábamos haciendo un sparring afuera porque tiene un paralelo, tiene la parte automovilística propiamente dicha. Y en el orden económico es un espejo que refleja que la industria bancaria cubana está en pañales, estancada completamente, porque tanto la industria del automóvil como la de la hipoteca, la de las casas, demuestran en un país si la economía está utilizando instrumentos de cambio o asegurando productos con servicio bancario, si no hay servicio bancario ninguno. Esos carros tan abismalmente caros se compran al cash. No hay una letra que se pueda seguir, no hay claro, la industria de la reposición de financiar. Y en las casas ocurre lo mismo. En la casa los bancos no se han atrevido todavía a asegurar una hipoteca con ningún tipo de valor porque realmente no hay circulante ni un valor para realmente asegurar esos bienes. Bueno, yo particularmente no soy un experto en economía, pero me parece que lo han hecho muy mal. Todo este mercadeo, todo esto me parece que es absolutamente disparatado. Recuerda, Félix, que estuvo aquí en enero cuando la operación comenzó. Yo estaba asombrado porque, francamente, la palabra que acaba es irracional. Desde la perspectiva de la... Está como planeado para que no funcione, casi está parece como que eso. planeado para que la gente no compre, que es lo que siempre ha pasado en Cuba, que el Estado nunca quiere que la gente haga nada, que la gente no viva, incluso con el asunto de la licencia de conducción, siempre el gobierno cubano durante 50 años lo que ha procurado es que el ciudadano cubano pues no maneje, no tenga carros. Ahora, desde la perspectiva de la ironía, no, están haciéndolo muy bien, porque comprarse un Peugeot que tiene precio de Lamborghini, han vendido 50, claro, los carros que más han vendido han sido carros de uso, pero de todas maneras a precio... Un Peugeot del año 2008, 83.000, 84.000 Entonces, dólares. de todas maneras, para la cantidad que creo que han vendido 50 unidades entre automóviles y motocicletas, desde la perspectiva de la ironía, no, están vendiendo muchísimo, porque con ese precio, francamente, y con lo que gana un ciudadano cubano, pues sí, han vendido mucho, pero realmente forma parte de todo este esquema disparatado de patas arriba de Cuba durante 50 años. Claro. Sergio, explícanos, antes esta liberalización, como le llaman, de vehículos, solo se podía comprar un vehículo con una autorización del gobierno. O sea, explícanos esta era una institución, legalmente cómo era el concepto ese. Algo ridículo, era una institución que se basaba en algo que se llamaba el potencial, o sea, las personas que se exportaban como fuerza técnica tenían el derecho de tener una carta o permiso que se manejaba a un nivel completamente ridículo. El propio Carlos Lajes hizo famoso porque a las cartas se daban en su oficina. Es una carta que te habilitaba para comprar en ciertos sectores con precios también grandes, pero no tan exorbitantes como esto. Ese sistema de estímulo se ha roto. ¿De qué año funcionó eso? Eso empezó desde que se liberó la divisa en agosto de 1993, donde cada organismo de la Administración Central del Estado tuvo lo que llaman un área dólar y producían exportaciones tanto de personal como de insumos. Y entonces ya después que se acaba esto es interesante porque ideológicamente estos beneficiados vinculados a la exportación de fuerza de trabajo ya no tienen el papel límite que tenían antes. Ahora cualquier persona, una persona que tenga una paladar o un joven que tenga un familiar que se sacrifique aquí en Miami y le mande dinero puede tener un auto. Ya. Los precios superiores a los $100.000 cuando el cubano gana, ¿qué? $30 al mes, 20 aproximadamente, tantos, por ahí, claro. Económicamente, ¿cómo se puede entender esto? No, para mí sigue siendo un misterio porque tú sabes que hay una economía subterránea que Cuba sabe perfectamente mejor que yo. ¿El exilio? ¿El poder yo económico del exilio? me imagino que siempre también lo digo desde la perspectiva de la ironía, la siempre dispuesta tía Jayalía que siempre manda dinero. Hablando seriamente, hay mucha gente que lo sé que ha reclamado de Cuba, al familiar cercano aquí, que le mande una ayuda, pero claro, no a este nivel. Yo no creo que haya un cubano exiliado aquí que le pueda mandar $250.000 a un cubano. Pero ¿no hay forma de poder documentar esos 50 vehículos y estas 4 motocicletas? ¿Dónde están? ¿Quién las compró? ¿Cómo se pagó? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, ahí está la cosa. O gente que tiene negocios con la economía esta es ilegal, que digamos los antiguos macetes y cosas así, porque en Cuba hay gente que sí genera mucho dinero. Y la otra cosa sería unido al hecho este de que quizás le manden una ayuda desde aquí. Ahora, a mí lo que sí me sigue llamando muchísimo la atención, Félix, y a los televidentes es el hecho de la presencia de Peugeot allí, porque realmente, viniendo como vengo del mundo del automóvil en el asunto de cómo funciona el mercado, sé positivamente que ninguna compañía permite, si tú le compras la franquicia, que tú lo pongas a un precio disparatadamente alto porque la compañía lo que quiere es vender. ¿Cómo se explica esto entonces? Yo tengo que reconocer que le he perdido el rastro, que estaba haciendo una investigación que la detuve,
Pero yo lo que supongo, acaso esté equivocado, que el gobierno cubano compró un número de Peugeots, puede ser en Panamá, o, sabes que eso mueve en el área esa del Caribe, entonces compró un lote de vehículos y los trajo, entonces lo vende ahora bajo su nombre. Ahora, ¿por qué Peugeot permite eso? O no lo sabe, o simplemente como está jugando Peugeot como tantas otras compañías que lo que están es esperando a que ese gobierno se acabe de caer para cuando se caiga por lo menos estar ahí. Y entonces, en el afán de eso y en la perspectiva de eso, toleran lo que haya de prensa en todas partes del mundo. Toleran lo que haya que tolerar por el hecho de estar ahí. No, pero me voy en la variante que da Pepe de haber comprado lotes. Eso ocurre mucho porque el Peugeot está en Cuba presente en el mercado restringido desde el principio de la década del 90. Y fíjate que ahora mismo que se está presentando un juicio en Cuba contra Sicto Mayán, que es el armenio que ha fundado casi toda la industria pesada en Cuba referente a agricultura, era el representante de Hyundai legítimamente. Se han dado problemas en Cuba con derechos de autor, con patentes y cosas. Cuba no respeta nada de aquello. Y en una ocasión, uno que se decía representante de la zona y no lo era. Y así como tú dices, hay que investigar bien y uno se dará cuenta de que son lotes que compran y los agotan así de esa manera tan absurda. Peugeot posiblemente no tenga mucha posibilidad de investigar desde el barco americano porque Peugeot es una operación que hace años que la franquicia no existe en Estados Unidos. En cuanto a Hyundai, sí tengo conexiones directamente y yo apostaría a riesgo personal de que esta operación de Hyundai en Cuba tampoco está relacionada con nada con la oficina central pues allá en Corea. No lo creo. ¿Qué otro tipo de autos? Estamos hablando del Peugeot que es francés, pero ¿qué otro tipo de autos se está vendiendo hoy día en Cuba? Tienen Hyundai también, tienen esa operación. Mira, la fotografía está justamente inexplicable. Estamos mirando la fotografía que está en pantalla ahí. Aparece el dealer de Peugeot en La Habana, que creo que está en el área de Ciudad Deportiva, y delante de Hyundai. Yo recuerdo, y ustedes conocen mucho más el tema que yo, específicamente tú, Pepe, en los 60 que se vendían Volkswagen, yo lo recuerdo, no se vendían, no. Llegaron al país, vamos a ponerlo de esa forma, no se vendían, llegaron al país y lo usaban ciertas y determinadas personas, Volkswagen y Alfa Romeo. Alfa Romeo llegó en el año 69 con una gran compra que hizo él, que recuerda que habilitó a las grandes empresas cubanas, habilitó además, por primera vez fue controlado la palabra taxi, hizo un programa aparte en Cuba con los taxis que puso. Y además él mismo anduvo, Castro anduvo en Alfa Romeo, que no sé cómo con 6 pies y tanto cabía detrás ahí. En 1750. En 1750 con carrocería de Bertone. Y después, la primera vez que se comenzó a vender en Cuba, porque el Che Guevara paró una pequeña operación de estímulos que había en el 62 para los cañeros. ¿Te acuerdas de aquello? Al principio, 60, 61, 62. Che Guevara paró eso. Entonces, la primera vez que se vendieron carros en Cuba a la ciudadanía común fue en el 74, que trajo el Chugulí soviético, o era la primera edición del Fiat 125. Y el Fiat 125 y el Peugeot 504, que era argentino, que vino un poquito después. Esa fue la primera vez que se le vendió al ciudadano cubano vehículos en Cuba. Ahí estamos viendo en pantalla toda una serie, a ver si podemos ponerlos de nuevo, una serie de vehículos que se venden, también hay autos de segunda mano. Se puede estar creando un mercado paralelo con todo esto. ¿Quién compra esos vehículos? ¿Cómo se envían? ¿Cómo llegan a Cuba? Es otro gran misterio, Félix. De uso estoy hablando ahora, de uso. Parte de esto puede ser que provenga de las entidades crecientes que hay en Cuba, un Volkswagen, por ejemplo. Negocios. Ahí está. En primer lugar, muchos de esos vehículos puede ser que sea parecido a la operación de aquí con compañías como el caso de AutoNation y todo eso. Puede ser que, digamos, sean los vehículos desmovilizados que compra Cuba para mover en las flotas de turismo. Esa podría ser una alternativa. Pero durante mucho tiempo hubo también, por ejemplo, españoles, yo conocí personalmente uno que se acercaban a los organismos que tenían relaciones con el MINVE, lograban una autorización, importaban de los propios rastros de España, por ejemplo, lotes de vehículos que estaban completamente usados y los importaban, hacían alguna donación de una ambulancia o una guagua de transporte para un organismo y lograban poner esa plaza y a través de autos internacionales me vendían esos carros usados. Creo que la mayoría en este caso proviene de esto que acabo de decir, que proviene de los carros, vamos a decir así, desmovilizados de turismo que están constantemente reemplazando hasta donde pueden esa flota de vehículos y posiblemente una gran parte venga de ahí justamente. Tema interesante. Y otro ángulo de todo esto, los autos esos tradicionales, los antiques que le llaman aquí, todos los Thunderbirds, los Chevrolet, Chevrolet, Ford, en fin. Los años 50, de toda esa época, aquí valen un dineral. Tú sabes mucho más que yo de esto, lo que le llaman autos con músculo, muscle cars. Muscle cars, que es el segmento que fundó en el año 64 el Mustang, que fue imitado después en el 67 por el Camaro. No, Cuba no llegó a conocer eso. Lo que está pasando en Cuba, que es muy interesante, lo que estábamos mirando. Pero la pregunta que te quería hacer, perdóname, ahora
regresas con tu idea. Esos autos, ese mercado de autos que es codiciado aquí en Estados Unidos, en Cuba posiblemente nadie quiere esos autos. ¿Se puede crear también un mercado de venta de ese tipo de vehículos No, antiguos? sí lo hay. Como ha sucedido, por ejemplo, con los portocarreros y los Lambs y todo eso. Sí lo hay. La gente sí quiere eso. Sí, existe todavía. Y además, para mi sorpresa, incluso he discutido con gente que viene de Cuba y me han demostrado que en este momento los hay, para mi sorpresa, que están en lo que se llama aquí showroom condition, o sea, carros totalmente restaurados de una manera espectacular. Ahora, lo que está pasando muy simpático, que me da mucha gracia, porque vi un documental justamente ahora, que en Cuba están haciendo NASCAR. Ese es el NASCAR cubano. Están tomando sus autos y los están alterando y entonces están haciendo carreras. Pero NASCAR con autos antiguos. Bueno, es que el origen de NASCAR es ese. NASCAR nace a finales de los años 40, principios de los 50 en Estados Unidos, cuando un par de norteamericanos en una pradera por ahí, un carro de producción, un Hudson, el carro de producción lo preparaban para correr. Entonces, ahí nació NASCAR. De manera que esto que está pasando en Cuba es el nacimiento de NASCAR. Agarran esos cacharritos veteranos gloriosos del pasado, los preparan y entonces están corriendo. O sea, es el NASCAR cubano. ¿De qué otra manera? Otro ángulo más de todo esto. ¿Quién asegura todos estos vehículos? No, yo no sé si tú sabrás, que Cuba creó por primera vez en el 79 y se anunciaba en la revista Opina como una gran cosa. La primera, ESEN, estaba ESEN, Empresa de Seguro Estatal Nacional. Pero las quejas eran constantes, Pepe, porque la gente chocaba y el seguro no pagaba meramente nada de eso. Y la gente se quejaba de que para qué pagan el seguro. Y además, ¿quién va a asegurar un Peugeot a $83,000? No, la otra cosa, en Cuba nunca prosperó en el Consejo de Ministros la discusión sobre el seguro obligatorio como es en los Estados Unidos. Claro. Se oponían Carlos Rafael Rodríguez, básicamente, y mucha gente con fundamentos de que no debería ser. Eso nunca prosperó, es bien raro. Bueno, ha sido buena pregunta la del seguro. No, eso vamos a investigar. Hay que darle seguimiento. Gracias a los dos, Sergio, Pepe, gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de militares chavistas que están responsabilizando al gobierno de Maduro del fracaso de Venezuela. Pero antes, una estudiante de Texas causa indignación en internet al jactarse de sus trofeos de caza. Ahí está. Un movimiento de internautas exigió expulsar de Facebook a Kendall Jones, una estudiante en la Universidad de Texas Tech que publicó en la red social fotos de sus trofeos de caza tras un safari en África. Jones se fotografió junto a los cadáveres de leones, búfalos, leopardos, elefantes e hipopótamos, incluso junto a un rinoceronte blanco, especie en peligro de extinción. Ella insiste en que lo que hace es lo mejor para los animales de las reservas de África, porque a veces no hay suficiente espacio para todos.